Doctor Santiago Estrada, ¿cuántos años tiene ya el Laboratorio Clínico Vid? El laboratorio cumplió 70 años, tal vez el año antepasado. Ajá, 70 años. De esos 70, ¿cuántos años ha estado usted trabajando allí? Cumplo 20 años. 20 años, 20 felices años. Así es, absolutamente feliz. A uno cuando los doctores le mandan exámenes de laboratorio, le recomiendan algunos en particular. ¿Qué hace que un laboratorio sea recomendable? ¿Qué requisitos básicos debe tener para que sean confiables esos resultados? Sí, lo primero es que el laboratorio automatizado, mientras menos manos se meta, más preciso es un resultado. Segundo, que sea un laboratorio certificado. Obviamente todo el mundo en Colombia tiene que tener acreditado, pues, o por lo menos certificado, que le permita, pues, decirle, el gobierno diga que es un laboratorio apto. Y en eso hay varios niveles, de primer nivel, de segundo, o como el de nosotros, que es de alto nivel de complejidad, donde se hacen pruebas, además de las de rutina, algunas pruebas especializadas. Esa es la parte técnica del laboratorio, pero antes de llegar al laboratorio, el paciente debe saber en qué condiciones debe ir y presentarse al laboratorio para que esa muestra que tomamos o que recibimos tenga una buena calidad. De esa calidad esa muestra entra a un proceso y va a entregar un resultado confiable. Por eso el eslogan dice, de una buena muestra depende un buen resultado. Por más técnico que sea el laboratorio, si la muestra no es adecuada, jamás se puede pretender que ese resultado sea confiable. El doctor Santiago Estrada es el director general del Laboratorio Clínico Vid, a quien le damos la bienvenida. Qué rico estar con ustedes. Y la historia de este programa justamente viene de allí. Alguna vez fui allí a la playa, a la sede de la playa, y me entregaron este plegable, y yo me mantengo cazando temas para Sana que Sana, soy una cazadora de temas, y empecé a leérmelo. Yo es que toda desparchada y dije, bruta, siquiera lo leí. Porque hay muchos asuntos, uno para un laboratorio sabe que algunos exámenes son en ayunas, pero no sabes cuáles sí, cuáles no. Sabe que la prueba de orina debería ser en un tarrito higienizado, ¿cómo se dice eso? Limpio. Limpio, que la primera prueba de orina de la mañana, y por lo que leí, ahí no siempre se necesita la primera orina de la mañana. Entonces me di cuenta que nos faltaba mucho por aprender, y es supremamente importante no solo que un laboratorio clínico como el Laboratorio Clínico Vid cumpla con todos los requisitos y con todas las normas, sino que nosotros, como lo decía el doctor Santiago, como usuarios, sepamos tomar esas muestras. Por eso hoy, de la mano de mi pastel, por eso hoy tocaron gafas, de la mano de este plegable, que lo elaboraron los expertos del Laboratorio Clínico Vid, vamos a darles un montón de recomendaciones que con seguridad nos vamos a dar cuenta que teníamos que aprender para tomar correctamente las muestras para llevarlas a un buen laboratorio. Bienvenido, doctor. Ok, gracias. Adelante. Y a los televidentes, pues yo les digo que este programa va a estar súper útil y súper práctico. Más adelante, con una de las bacteriólogas del Laboratorio Clínico Vid, la doctora Angélica Jaramillo, vamos a hablar específicamente de las muestras de orina, porque es un mundo muy grande el de las muestras de orina. Pero vamos a empezar, doctor, y yo me voy a guiar por mi pastel, insisto. Vamos a empezar hablando de las muestras de sangre. Hay muchos tipos de muestras de sangre, aquí hay como un listado. Exámenes de colesterol, triglicéridos, perfil lipídico, glicemia, insulina, ácido fólico, bla, bla. En términos generales, ¿qué podemos decir con relación a cómo deben ser tomadas las muestras de sangre y nosotros como usuarios qué debemos tener en cuenta? Sí, mira, en general los pacientes que se van a tomar una muestra de sangre para cualquier examen deben tener unas condiciones que llaman condiciones básicas para ir al laboratorio, porque asumimos que debe ir en ayunas. Puede que si lo llamen a uno le digan, ven, en este examen no necesita ayuno, pero el paciente por lo menos no debe llegar trotando al laboratorio, por ejemplo. No debe haber hecho ejercicio. Yo voy a ir a aprovechar y voy trotando al laboratorio para que me tomen el examen. No, ese paciente no se puede recibir. El paciente tiene que tener lo que se llaman periodos basales, donde el organismo no esté haciendo un metabolismo adicional por el ejercicio. Cuando uno hace ejercicio, el organismo consume un montón de sustancias que de alguna manera pueden alterarse cuando uno las va a buscar. Entonces uno recomienda, por favor, no llegue haciendo ejercicio al laboratorio. Una caminada corta sí,
pero hay gente que llega en sudaderas, pues si Juan Gabón sudó, yo vengo en ayunas a hacerme un examen. No, no se puede. Adicionalmente, el paciente la noche anterior por lo menos no debe haber tomado licor, no debe haber fumado ese día o fumar antes de entrar al laboratorio, no tomar café. Qué importante eso. Porque son un montón de eventualidades que lo mejor es que todo el mundo vaya en esas condiciones, porque el paciente no sabe que sí y que no, y asumamos que sea común para todas. Entonces lo que llama condiciones basales del paciente: no hacer ejercicio, no fumar, no tomar café, no haber tomado licor en las últimas 48 horas, que es como lo más común. ¿Listo? Ahora, habrá muestras que son muy especializadas, que obviamente ni siquiera aparecen ahí. Entonces hay muestras, por ejemplo, un paciente que le vamos a hacer un estudio de heridas para ver si tiene una infección, no se haber echado cremas, un montón de cosas que es importante, y el laboratorio está en capacidad de darle esas instrucciones, ya sea verbal o escrito. Siempre hay que cumplirlas, porque si no cumple esa básica para ingresar al laboratorio, a partir de ese momento el resultado no va a ser confiable. Doctor, una duda que me surgió hace poquito, que me hice un examen en ayuna. Yo tenía una sed tan horrible y no tomé agua pensando en que eso dañaba el ayuno. ¿Qué Eso decir sí, de no. eso? Es así, toda la agüita que se quiera tomar no altera en lo más mínimo. Porque el alimento sí altera un examen, y el agua no, doctor. Porque el alimento tiene un montón de sustancias que se metabolizan. El agua es un material neutro, simplemente quita la sed y no hay ningún problema en general en el agua. Cuando, por ejemplo, no habría, bueno, es que no hay ninguna circunstancia en que tomar agua interfiera. Los medicamentos sí, por ejemplo. ¿Los qué? Los medicamentos. Ah. Entonces, lo ideal es no tomar medicamentos, porque muchas veces le mandan a hacer exámenes al paciente para ver cómo está funcionando ese órgano, que está dependiendo del medicamento que se haya tomado. Y si lo tomó antes, una horita antes, y por ejemplo, le van a hacer una prueba de tiroides, que es un TSH o un T4 libre. Si el paciente toma el medicamento antes de ir, ya esa prueba no va a dar un valor real. ¿Sí me entiende? Sí, claro. Entonces, por eso yo creo que siempre hay que llamar al laboratorio y hacer todas las preguntas correspondientes. Hay algunos exámenes, como las curvas de glicemia y no sé qué otro tipo, en el que se demora varias horas. ¿Cómo es el asunto ahí, doctor? Claro, eso depende de lo que el médico ordene. Hay curvas que duran 2 horas, 3 horas, 4 horas. Entonces el paciente tiene que ir preparado. Lo ideal es que el médico le haya contado, porque el médico le dice vaya al laboratorio y no le da instrucciones. Entonces uno hay veces tiene que devolver el paciente porque no estaba en las condiciones ideales. Eso es muy importante. Entonces tenemos que mantener una comunicación entre los tres: el laboratorio, el médico y el paciente. Debemos mantener una conversación muy fluida. Si el médico, por alguna circunstancia, no tiene muy claro el concepto, debe llamar al laboratorio a pedir una orientación al respecto. Pero generalmente los médicos conocen bien ese tema, en general. Sí, perfecto. Sí. A nuestros televidentes abrimos nuestra línea de WhatsApp para que nos planteen sus inquietudes. Hoy estamos dando y seguiremos dándoles hasta las 12:20 indicaciones muy prácticas y muy exactas sobre cómo deben tomarse las muestras para que los resultados de los laboratorios clínicos sean los correctos. Vamos con esta pregunta para el doctor Santiago Estrada, director general de nuestro laboratorio clínico VID. Veamos aquí la pregunta. Hola, mi nombre es Ingrid y tengo una pregunta. ¿Cuáles pruebas de laboratorio requieren de ayuno? ¿Cuáles pruebas de laboratorio requieren de ayuno? Un montón, no. O mejor dicho, ¿cuáles no? No. En general hay unas que sí requieren ayuno estricto. Por ejemplo, para medir el azúcar, lo que llamamos la glucemia, requiere ayuno. ¿Es glucemia, no glicemia? No glicemia. Ah, ok. Porque viene de glucosa. Entonces lo que uno mide es la glucemia. Qué interesante, ¿sí? Yo juraba que era glicemia. Bueno, el perfil lipídico requiere ayuno también. Muchas otras pruebas, es que yo diría que, por ejemplo, las pruebas serológicas requieren ayuno para que el suero no se enturbie. Es que lo que pretendemos con el ayuno fundamentalmente es que la comida no enturbie el suero. La muestra que nosotros vamos a tomar, si el paciente ha comido pues, un desayuno bien y va rápidamente al laboratorio, puede que no altere, pero una vez pasadas 2 o 3 horas, que ya la comida se metabolizó, y eso enturbia la sangre.
y al enturbiar la sangre puede alterar algunos resultados del laboratorio. Entonces yo creo que el estándar es que vayan en ayunas, porque es que decir 1 o 2 o 3 o 4, no. Hay muchas pruebas que requieren ayuno y yo creo que lo importante es que se vayan en ayunas. Más bien que a uno lo llame un paciente, puede llamar a cualquiera de los profesionales del laboratorio, a cualquier bacterióloga y preguntarle, ¿esta prueba requiere ayuno? Entonces ya le dirán sí, sí o sí no. Pero el estándar es presentarse en ayunas al laboratorio. ¿Qué es ayuno? Muy importante. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir? Porque no falta el trasnochador que se acostó a las 2 de la mañana y llegó a las 7 al laboratorio, ¿no? Y tomó traguito, por ejemplo. Ajá. Entonces, mira, el ayuno hablamos, un ayuno mínimo de 8 horas. 8 horas. Por ejemplo, comió a las 8 de la noche, de ahí para adelante no debe comer nada, puede tomar agüita, pero no hay que comer nada. Si llega a las 8 de la mañana, ya son 12 horas. Si pasa más de 12 horas, tampoco ya sirve. O sea, entre 8 a 12 horas es lo que se llama el ayuno esperado, deseado. Un dato supremamente importante. Mínimo 8, máximo 12 sí. de ayuno para estas pruebas. ¿Qué decimos de las recomendaciones para las pruebas de VIH? Muy bien. Las pruebas de VIH son pruebas que deben ser que el paciente autorice que se la haga. Ajá. Es una prueba que por ley debe tener la autorización del paciente. Un médico no puede ordenar una prueba de VIH sin el consentimiento del paciente, porque el paciente dice, no, yo no quiero que me la hagan, y no se la hacemos. La mayoría de las pruebas no hay que pedir autorización al paciente porque están metidas en todas las pruebas diagnósticas que uno le va a hacer al paciente. Pero la VIH, la ley dice que debe haber un consentimiento. Sí, acepto que se me hagan la prueba y hay que tenerla. Es importante, por ejemplo, saber cuánto tiempo debe transcurrir entre la relación sexual de riesgo que yo tuve. O sea, yo tuve una relación sexual hoy y quedé preocupado porque o no me puse el preservativo o era una persona que no conocía, cualquier situación. Entonces yo voy a ir mañana a hacerme la prueba. No, esa plática se va a perder. ¿Hay que esperar? Hay que esperar. Idealmente un mes. Un mes. Un mes. Hay unas pruebas que se recomiendan que pueden ser antes, pero nosotros hemos estandarizado que hablemos de un mes. El paciente está muy angustiado, tranquilo, relájese y hagamos la pruebita como se debe hacer al mes. Y esa prueba, ese resultado va a ser muy confiable. O sea, si da negativo, podemos quedar tranquilo. Siempre y cuando sean las pruebas que llamamos de tercera o segunda generación. Eso es un tema que no es importante para el paciente, pero sí es importante para el laboratorio decirle a él el tiempo que debe pasar después de la última relación sexual de riesgo. Perfecto. Y en ese mismo sentido, las pruebas de embarazo, ¿con cuánto retraso puede hacer o cómo es eso? Se recomienda que hayan pasado siquiera 10 días después de, mejor dicho, 10, ¿cómo se dice? 10 días después del periodo. Sí, no. No, del retraso. Del retraso, okay. Sí. Al menos o sea, me 10 tenía días. que venir la menstruación el 10 de este mes. Al 20. Al 20, sí. Ajá. Ese resultado es muy importante porque la beta-gonadotropina coriónica empieza a liberarse a partir de ese tiempo. Entonces, como la gente se mete a internet, ay, sí, y no le preguntan al laboratorio, entonces usted encuentra en Dr. Google encuentra un montón de respuestas que no son las adecuadas. La respuesta le corresponde pedírsela al laboratorio, quien le dirá cuánto tiempo hay que esperar. Perfecto. Nos vamos para el laboratorio clínico VID, doctor. Perfecto. ¿Cuántas sedes que tiene el laboratorio? El laboratorio estamos contando con 10 sedes. O sea, tratamos de estar donde la comunidad nos necesite para que el paciente no tenga que desplazarse hasta el laboratorio del centro. No, estamos cerca de su casa, en Envigado, en Bello, en Itagüí, en Sabaneta, en Laureles, en La América, y ahí vamos. Perfecto. Yo le preguntaba al doctor Estrada al principio del programa que qué hace que un laboratorio sea fidedigno, confiable. Pues la respuesta está en el laboratorio clínico VID. Nos vamos para allá, para la sede de la playa, que es como la principal. Es la principal, es la sede de procesos. Seguimos con el doctor Santiago Estrada del laboratorio clínico VID y por ahora vamos a hablar específicamente de un tema que tiene que ver con las muestras que uno debe llegar al laboratorio, muy común, son las muestras de orina. Por eso vamos con Noticias Sada Quesano.
Doctora Angélica Jaramillo, bacterióloga del Laboratorio Clínico VID, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cuáles son los principales errores que cometemos hombres y mujeres cuando llevamos una prueba de orina al laboratorio clínico? Bueno, no seguir precisamente las condiciones del laboratorio, eso es bien importante para descartar alguna falla pues, en el proceso de recolección. Es muy importante seguir como todas las recomendaciones. Siempre el laboratorio está pendiente en explicarle muy bien a los pacientes, darles los instructivos, los recipientes, porque de eso depende pues el buen resultado que obtengamos. Perfecto. En el laboratorio. Yo sigo aquí con mi pastel del Laboratorio Clínico VID. Entonces vamos a hablar, primero vamos a hablar de las nenas, de las damas. Recolección de muestra de orina en mujer. Le voy dando los punticos y me los va ampliando, ¿le parece? No debe tener la menstruación. Exacto. Obvio. Es bien importante porque todos esos eritrocitos que vamos a detectar en el laboratorio, en el microscopio cuando los observamos, pueden dar un falso resultado. Podemos estar diciendo que de pronto tiene alguna enfermedad y no es real. Entonces, por eso es tan importante que las mujeres no tengan la menstruación en el momento de la recolección de la muestra. Perfecto. Debe ser preferiblemente la primera orina de la mañana y en caso de que no, ¿qué alternativa hay? Sí, debe ser la primera orina de la mañana porque hay ciertos analitos que nos dan un indicio de una infección y, por ejemplo, hay bacterias que requieren más o menos 4 horas para convertir unos analitos que se detectan que son una posible infección urinaria. Entonces, por eso determinamos que debe ser la primera orina de la mañana. En caso de que ya el paciente pues haya orinado, es esperar 4 horas. Esas 4 horas que se requieren para poder detectar estos analitos importantes. Perfecto. Es muy importante que tomemos la muestra en un frasco limpio de los que nos venden para ese tipo de orinas, que está pues completamente limpio. Limpio. Sí, lo ideal es obtener el frasquito que se entrega directamente en el laboratorio, que el paciente lo reclame en el laboratorio. Es un tarrito limpio, adecuado, de boca ancha, con tapa rosca para que no se les riegue la muestra. Entonces, por eso es importante que cumpla pues con estas condiciones. Y vean esto importante con relación al tarrito. Destapar el frasco solo en el momento de recoger la muestra y no tocar con los dedos el interior del frasco ni de la tapa. Increíble. Sí. Es que uno no cae en la cuenta cantidad de virus y de bacterias que andan pululando en nuestras manos y en todas partes. Es por eso. Exactamente. Por eso, adicional a que el frasco sea bien limpio, las manos deben estar también limpias y no tocar el interior del frasquito, ni tampoco abrir la tapa antes de recoger la muestra para que no se nos vaya a contaminar el recipiente. Una recomendación que uno siempre le dan es lavarse los genitales con agua y jabón y soltar una pizquita de orina antes de tomar la muestra, ¿o cómo es eso? Debe ser una cantidad suficiente, ¿sí? De modo de que se limpie todo el tracto urinario y que esas bacterias no nos vayan a quedar ahí en la muestra. Entonces, por eso se descarta una suficiente cantidad y que nos quede el frasquito lleno por ahí hasta la mitad más o menos. Perfecto. Tomamos la muestra, tapamos el frasquito y ¿cuánto tiempo tenemos para llevar la muestra al laboratorio? La muestra debe ser llevada al laboratorio antes de 2 horas. ¿Sí? Es porque muy si no, importante. Se altera todo. Sí, se pueden reproducir más las bacterias o las bacterias que de pronto no tienen o alguna contaminación. Entonces, por eso es muy importante llevarla antes de 2 horas al laboratorio. Si no es posible, podría ser refrigerada. Puede ser refrigerada hasta 48 horas más o menos. Y la idea pues es que no se nos contamine la muestra. Hasta 48 horas. 4 horas, perdón, tienes 2 horas para llegar al laboratorio. 2 horas para llegar al laboratorio. Si no alcanzaste, la puedes refrigerar hasta por 48 horas. 24 horas, sí. Importantísimo, sí. Estoy botada. Y no congelar la muestra. Ah. Sí, eso es bien importante. Perfecto. Se pierde. Ahí está entonces. Y hay otro asunto, no estar tomando antibióticos 48 horas antes del examen. Exacto, eso es muy específico para cuando vamos a hacer un urocultivo, o sea, un cultivo de orina para detectar, que el médico mande para detección, que ya sabe de pronto que tenga una infección urinaria, el crecimiento de las bacterias se ve afectado por la toma de los antibióticos. Entonces, por eso es importantísimo que no estén tomando antibiótico al momento de recoger la muestra. ¿Qué es un urocultivo y cuál es la diferencia con el examen de orina normal? Ok, el citoquímico de orina, el citoquímico de orina nos detecta varios analitos químicos de la orina, como el pH, como densidad, como nitritos,
bueno, leucocitos, eritrocitos, ¿sí? Esa es la parte como físico-química del análisis de orina. Y también tiene una parte microscópica donde detectamos todas estas formas celulares, bacterias, cilindros, bueno, un montón de situaciones que nos pueden definir el diagnóstico. Ajá. Y el urocultivo va directo a detectar pues qué bacteria es la que tiene el paciente, o sea, hacer una identificación de cuál es la bacteria y adicional a eso los exponemos a varios antibióticos para mirar cuál es la sensibilidad y cuál sería el medicamento adecuado para que ya el médico trate al paciente con su infección urinaria. Perfecto. Vamos a ver esta pregunta, pues, si me la pueden ponchar. Exacto. Buenos días, muchas gracias por ver Sana que Sana. Aquí va la inquietud para la doctora Angélica. Si tengo un examen de orina y debo recoger la primera de la mañana, pero por ahí a las 3:30 siempre me levanto al baño, cualquier parecido con la realidad, ¿cuál tengo que recoger? ¿Esa de las 3:30 o la de la hora en que me levanto, o sea, 6:30? Recapitulemos algo que ya habíamos explicado, pero es una excelente pregunta. Entonces, si ya orinaste a las 3:30, hay que hacer más o menos la cuenta de 4 horas. 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30. Si tú te levantas a las 6:30, bueno, puedes igual ir al laboratorio. La idea es que cumpla las 4 horas de retención en vejiga. Que cumpla las 4 horas, puedes dirigirte al laboratorio y hacerte un aseo bien con agua y jabón, ¿sí? En la mujer separar como los labios mayores, descartar la primera porción y luego recoger en el frasquito, pero siempre y cuando es muy importante que cumpla las 4 horas de retención en vejiga. Decía lo de los labios mayores en las mujeres y recomendación para los hombres. Y para los hombres es correr la piel que cubre el pene, el prepucio, para que tampoco se nos vaya a contaminar. Son sitios en los que se alojan muchas bacterias por la humedad, entonces es muy importante para que no nos contaminen las muestras. Perfecto, y a ver si aprendimos la lección. Entonces tenemos 2 horas para llevar nuestra muestra al laboratorio. Exacto. En caso de que no nos alcanzó el tiempo, debemos refrigerarla máximo 24 horas para llevarla al laboratorio y jamás congelarla. No falta el que lo congele. Sí, puede pasar. Y hasta ahí llegó la muestra. Claro que sí. Aquí hay una cosa específica que no sabía yo, que había muestras de 24 horas de recolección de orina, doctora. ¿Para qué es eso? Sí, estas muestras de 24 horas generalmente son depuraciones de creatininas. Es cuando ya hay una enfermedad de base en riñones y pues están buscando durante cierto tiempo, durante todo el día, cuál es un promedio de excreción de este analito, la creatinina fundamentalmente. ¿Y qué recomendaciones hay para estas recolecciones de orina de 24 horas? Bueno, que se debe descartar la primera parte, que se debe descartar como toda la primera parte de la orina y registrar ese momento, esa hora en la que terminó de orinar, y a partir de ahí se empieza a recolectar toda la orina durante 24 horas exactos en un frasco. Pues obviamente conseguir un frasco grande que quepa toda la cantidad, es la totalidad de la orina, debe ser recogida para tener pues un buen resultado. Aquí dice, durante las 24 horas de recolección, refrigerar el recipiente con la muestra en la parte inferior de la nevera. ¿Por qué esta especificación, doctora? Porque también las bacterias que se van reproduciendo a temperatura ambiente nos van alterando los componentes de la orina, por eso es importante refrigerarla. La refrigeración inactiva esa replicación de bacterias. Ajá. Y lo otro, no ingerir más líquidos de los que usualmente toma. Exacto, para que el examen quede bien hecho, tú simplemente tienes que tener la misma dieta o la misma alimentación, no cambiar absolutamente nada. La gente cree que de pronto tomando más líquido va a orinar más y es más necesario, pero no, eso no es lo adecuado. Simplemente sigues con tu vida normal, consumes lo que siempre consumes y recoges esa totalidad de orina cada vez que vas al baño en el recipiente. Aparte de diagnosticar o descartar infecciones urinarias, ¿qué otros asuntos se pueden detectar a través de la orina, doctora? Hay muchas enfermedades renales, diferentes cosas pues podemos observar a través de la orina, cilindros, otros tipos de células, supremamente cristales. Y si hay muchos cristales, ¿qué puede ser? Bueno, pueden ser cálculos, entonces es muy importante, es un examen muy completo y es bastante importante que pueda acercar al médico
un diagnóstico muy preciso. Es que esas son de las que no fallen, que le mandan a uno. Doctora, usted llega allá y coge esa muestra y se pone un microscopio, ¿o qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se hace con ese liquidito? Bueno, primero el líquido se deposita en un tubito y observamos siempre como el color, la turbidez. Luego, en esa orina total, sumergimos una tirilla, que es la que te contaba, que tiene como unas almohadillas que tienen varios componentes químicos que son los que reaccionan con la orina y se leen a través de un equipo semiautomatizado y nos da los resultados, lo que te decía, de pH, densidad, nitritos, leucocitos. Posterior a eso, ese mismo tubito es centrifugado y nosotros al microscopio ya observamos ese sedimento y ahí es donde vemos como todos los elementos formes, si tiene leucocitos, si tiene los eritrocitos, si tiene las bacterias, cristales, cilindros, pues todos los elementos que... Y es un resultado que en términos generales sale rápido, ¿verdad? Sí, es un examen que se procesa rápido, sale el mismo día y... Sí, perfecto. Muy bien, ella es Angélica Jaramillo, bacterióloga, una de las, ¿cuántas bacteriólogas del Laboratorio Clínico VID? Bastanticas. Sí, somos 8 en sede principal, que somos las que básicamente procesamos todas las muestras, y en las sedes alternas también hay bacteriólogas, que son las que se encargan de la toma de la muestra. Angélica, muchas gracias. Muchas gracias por estar buscando nuestros virus y bacterias en todas esas muestras, porque gracias a esa búsqueda y a esos encuentros es que nos curamos. Claro que sí. Muy bien. Entonces nosotros vamos para nuestra primera pausa. Hoy estamos hablando de cómo tomar adecuadamente las muestras para llevarlas al laboratorio y que el resultado sea confiable. Tenemos mucho más que contarles. Después de nuestra primera pausa, y sus inquietudes las pueden plantear en el 305-316-6560. Ya regresamos. Esto es Sana que Sana. Continuamos en Sana que Sana, hoy aprendiendo todos cómo tomar adecuadamente las muestras para llevarlas al laboratorio. Para la recolección de muestra de orina de mujer, recapitulemos un poco. No puede tener la menstruación, muy importante. Preferiblemente recoger la primera orina de la mañana. Antes de tomar la muestra, lave manos y genitales con agua y jabón. Seque con toalla limpia, un punto bien importante. Destapar el frasco, preferiblemente suministrado por el laboratorio, solo en el momento en el que se vaya a recoger la muestra. Entregar la muestra al laboratorio antes de 2 horas de tomada, o de lo contrario puede refrigerarla durante 24 horas, pero no congelarla. Vamos a ver estas inquietudes que nos llegan de nuestros televidentes. Muy buenos días para ti. Esta mujer nos dice que es hipertensa, de 49 años, que en estos días tiene control, tuvo control y se realizó los exámenes de control usuales. Colesterol, triglicéridos, glucemia en suero y otros asuntos. La pregunta de ella es, pero yo antes de hacerme los exámenes me tomé la droga para la presión, ¿es posible que se me alteren los resultados, Doc? En general no, ese medicamento no altera el resultado normalmente. O sea que tranquila. Sí, tranquila, que esa plática no se perdió. Y ese tiempo y esos resultados fueron confiables, y si se los hizo en el laboratorio clínico VID, más aún. Veamos esta otra pregunta. ¿Es en serio? Buenas tardes. Tengo un examen de orina 24 horas. ¿Qué es cortisol? El cortisol es una hormona que se libera en el organismo cerquita al riñón, en unas glandulitas que llaman las suprarrenales. Y ese cortisol se mide para buscar muchas alteraciones que puede haber derivadas de los esteroides. Y se utiliza mucho, muchos médicos lo piden para estudiar algunas entidades. Ajá. ¿Y esa muestra de 24 horas es para eso, para lo del cortisol? Puede que lo pidan en orina 24 horas. El cortisol se puede medir en sangre también y se puede medir en ciertas horas del día. Esa es una prueba relativamente especializada. Para medir un cortisol se recomienda que el paciente se le tome la muestra más o menos a las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque a las 8 de la mañana se libera el cortisol. Entonces, si lo tomamos muy antes, no lo vamos a encontrar. Entonces, el cortisol tiene 2 momentos de liberación, 8 de la mañana y 4 de la tarde. Entonces, se toma a esas horas en que se liberó el cortisol. Perfecto. Doc, no hemos hablado de los niños. Es que es muy fácil tomarle muestra a un adulto funcional,
imagino que un adulto mayor enfermo y a los niños. ¿Hay ciertas especificaciones para los bebés y los niños a la hora de toma de muestras de orina en particular? ¿Les Sí, pegan una claro, bolsita claro, o algo? ¿Cómo es eso? tremendos, porque los niños, especialmente si hay un niño que pueda controlar sus esfínteres, no tiene ningún problema. Se le explica que no debe orinar hasta pasado cierto tiempo, como lo dijo ahora la bacterióloga Angélica. Es importante que en los niños no utilicemos, se utiliza mucho, la famosa bolsita, les pegan una bolsita a los genitales y esa bolsita se contamina altamente. Entonces esa orina no nos gusta a nosotros en el laboratorio. No es adecuada. Entonces normalmente los niños que no pueden controlar su esfínter, que no pueden aguantar la orina porque todavía no están en esa edad, recomendamos que normalmente se tome con una sondita vesical. Se pasa una pequeña sondita muy delgaditica por la uretra y se recoge esa orina directamente a la vejiga y se deposita. La tomamos nosotros en el laboratorio. Las auxiliares de enfermería, la enfermera la toma sin ningún problema. Normalmente no hay problema con eso, pero sí debe tener una autorización del médico, porque de alguna manera vamos a intervenir ese niño. Entonces el médico debe decir que por favor se la tomen con sondita vesical. Perfecto. Hay que tener mucha paciencia para la toma de muestra con los Claro, chiquilines. los niños son para nosotros lo que nosotros llamamos pacientes especiales, especiales en el trato, especiales en la paciencia, especiales en el cariño y el respeto que les tenemos. La verdad que siempre los manejamos muy bien en el laboratorio. Qué bonito, eso es supremamente importante. Muy buenos días, gracias por ver Sana que Sana. Quiero saber si es verdad que para un examen de orina se tiene que recoger de inmediato recién levantado y si es necesario bañarse antes de recogerla. Ya lo habíamos contado, pero seguramente no vio esa parte del programa. La relación con el baño no es estrictamente el baño. No es bañarse como tal. Lo importante es asearse los genitales para que cuando se vaya a recoger la muestra no salga contaminada. En las mujeres es muy importante, supremamente importante, como los labios normalmente pueden cerrarse y cuando sale la orina sale contaminada rozando los labios. Entonces se recomienda que la mujer se separe ella misma con el dedo índice y el dedo medio, separe bien los labios, orine un poquitico para que las bacterias que han llegado a la uretra por donde uno orina se escurran, se vayan y el resto lo recogemos en el frasquito. Entonces se debe asear bien, se debe separar los labios, poner el frasquito, orinar un poquito y luego recoger el resto. Así de sencillo. No bañarse como tal, sino limpiarse. Con agua y jabón. Buen aseo de los genitales. Y con toalla limpia, porque nada hace uno si se lava muy bien y después con una toalla usada. Sí, antes de que se me olvide, tú estás leyendo ese instructivo también lo tiene el paciente. Ellos pueden pedirlo en el laboratorio y allá les resaltan la parte importante, porque no se va a perder en tanta información, que hay veces tanta información se convierte en desinformación. Entonces el laboratorio, la niña o la persona que lo atiende, le va a mostrar, mire, sobre toma de muestras de orina, tal cosita. O además los pueden encontrar en la web. Si entran al laboratorio www.laboratoriovid.org.co, hay una cosa que se llama instructivo de toma de muestras. Y ese instructivo, ahí es donde van a estar todo lo que el paciente debe saber acerca de cómo se debe tomar su muestra. www.laboratorioclinicovid.org.co. Ahí está, la página de nuestro laboratorio clínico para que se dateen de todos estos asuntos tan importantes. Una pregunta de nuestros televidentes. Buenas tardes, ¿los anticonvulsivos se pueden tomar antes de una muestra de sangre? Sí. Claro, excepto que les vayan a medir los anticonvulsivantes, porque hay veces medimos ese medicamento a ver si está circulando bien. Entonces, ese día, por la mañana, temprano, no se lo debe tomar, porque entonces vamos a encontrar unos valores que no corresponden. Entonces, ese es como el instructivo general. Perfecto. Doctor, hablemos de otra muestra muy común, no muy agradable, pero necesaria. Muestra de materia fecal. ¿Qué especificaciones debemos darle a los televidentes? En general, es una muestra que el paciente mismo se la toma, él mismo se la toma como se toma la muestra de orina. Nosotros le entregamos al paciente un recipiente pequeñito con una paletica, con una paleta de madera. El volumen para llevar lo que corresponda más o menos a un grano de maíz, de frijol, un poquitico. Con esa paletica se recoge, tratar de defecar y que la defecación caiga en la parte del baño donde no está el agua.
¿sí me entiende? Ah, ok. Entonces de ahí se recoge con la paletica y se mete ahí y se lleva al laboratorio. También se debe llevar lo más rápido posible, dependiendo del examen que le vayan a pedir. En la materia fecal también se buscan muchas cosas, como se buscan en la orina. Entonces, dependiendo. Lo ideal es que esa materia fecal también se puede, no se debe refrigerar porque se puede alterar, o en algunas circunstancias sí. Lo ideal es llevarla al laboratorio y se debe procesar en las 2 primeras horas ¿Lo mismo también. que la orina más o menos? Sí, más o menos las mismas condiciones. Y depende del examen que le van a buscar. Buscamos parásitos, buscamos sangre en la materia fecal, buscamos otra serie de analitos que se pueden encontrar en la materia fecal. La verdad que es una muestra muy buena, muy fácil de tomar y debe cumplirse los requisitos que dicen en el instructivo. Doc, 2 horas para llevarlo, pero si le entendí bien, esta sí no se puede refrigerar como en el caso de la orina. No, sí se puede refrigerar, la materia fecal sí se puede refrigerar, no hay ningún problema, excepto si le van a hacer algún otro examen que no recuerdo el nombre, es la única excepción, pero el resto se puede refrigerar, no congelar. Perfecto. Vamos a nuestra segunda pausa y tendremos unos minutos finales para responder sus inquietudes. Hoy estamos hablando de la manera idónea, la manera correcta de tomar las muestras para llevar a los laboratorios. Estamos de la mano de los expertos del Laboratorio Clínico VID. Ya regresamos. Esto es Sana que Sana. Seguimos en Sana que Sana y queríamos aclarar algo con relación a la muestra de materia fecal, doctor Sí, Estrada. mira, si el paciente tiene diarrea, que normalmente en diarrea buscamos parásitos que puede haber, no se debe refrigerar porque entonces los parásitos se mueren. Y queremos ver los parásitos como vivos, que estén en movimiento y detectarlos. tal. Sí, sería muy importante eso. Otra cosa que es importante, si a ese paciente se le va a buscar antígenos, por ejemplo, que buscamos antígenos para Helicobacter pylori o buscamos para adenovirus o buscamos para otra serie de virus, no hay problema que se congele en realidad. Lo ideal es que depende de lo que ordene el médico y deben llamar al laboratorio para pedir alguna explicación, es importante. Perfecto. Otra de las pruebas que uno se hace constantemente, si es responsable cada año, es la citología. No, ya no se hace cada año. Ah, no. ¿Cómo te parece? Virgen ¿Qué dicha, Santa, ¿cada qué dicha cuánto? que lo tocaste? ¿Cada 3 años? No. ¿Cómo le parece? Entonces, Vea, ¿no ve? yo Que es sí muy estoy bueno perdiendo esa platica actualizarlo. y ese Sí. tiempecito. Sí, en realidad las guías del mundo entero ya recomiendan que mujeres, en Colombia la citología se empieza a los 25 años, independiente de la edad en que comenzó su vida sexual. O si no ha comenzado vida sexual. Bueno, no, Ah. no. Si no ha comenzado vida sexual, Ah, no. ok. Todo Entonces, a eso- partir de los 25 años, independiente Sí. de cuándo haya comenzado su vida sexual. Exactamente, Perfecto. y se hace a los 25 la primera, a los 3 años la otra, que sería entonces a los 28, y la última se la hace a los 30, en ese momento. A partir de los 30 también se puede seguir haciendo citología, pero a partir de los 30 estamos ofreciendo un examen mucho mejor, porque la citología, ¿para qué se hace? Para detectar cambios tempranos que hay sospecha de cáncer del cuello de la matriz. El responsable del cáncer del cuello de la matriz es el papilomavirus humano. Entonces ya hay exámenes que detectan directamente la presencia del papilomavirus humano. Ese papiloma lo empezamos a buscar a partir de los 30 años. Entonces, digamos, una persona cumplió 30 años, le recomendaría yo que ese examen siguiente sea el papiloma. Si no encontramos el papiloma responsable del cáncer, le decimos a esa señora, vuelva dentro de 5 años y durante ese periodo no tiene que hacerse citologías si estamos buscando el papiloma. Distinto es que si encontramos en esa persona el papiloma, inmediatamente le hacemos una citología para ver qué daño le ha causado ese papilomavirus. De verdad que eso es lo novedoso. Pero muy novedoso. Claro, Doctor, claro. recomendaciones para hacer citología, cuando hay que hacérsela, y para examen de virus del papiloma humano. Sí, cumplen más o menos las mismas condiciones, no haber tenido la menstruación ni 5 días antes o 5 días después, no haber tenido relaciones sexuales, no haberse hecho duchas vaginales, aplicado duchas vaginales, no, ¿qué más o menos? Como lo más importante es eso, y común y corriente.
Perfecto. Pues se nos ha acabado el tiempo, pero bien nos dio la página el doctor Santiago Estrada, el director general del Laboratorio Clínico VID, porque hay muchas otras recomendaciones, porque hay muchos otros tipos de exámenes que nos hacen allí. www.laboratoriovid.org.co. ¿En qué parte es que buscamos esto? Se llama instructivo de toma de muestras. Ahí está, porque el tiempo nunca nos alcanza, nos quedan muchas preguntas por hacer, pero ustedes tienen a la mano la información. Doctor Santiago Estrada, gracias por regalarnos este ratico hoy en Sana que Sana. No sabes lo importante que es esto para nosotros, haber tenido la oportunidad de contarle a los pacientes lo importante que es llegar al laboratorio en condiciones adecuadas para poderles entregar un resultado confiable. Supremamente. Muchas gracias, Doc, y a ustedes también por acompañarnos durante esta semana. El próximo martes hablaremos de los mareos en los adultos mayores. Hay causas neurológicas, hay causas metabólicas, hay causas relacionadas con los oídos. De eso vamos a hablar en Sana que Sana. Mareos en adultos mayores, detección, tratamiento, alternativas y orígenes de esos mareos. Nos despedimos. Feliz fin de semana para todos. Chao.